Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la Fe. Gille Ávila, siervo de Dios, 1925 al 2013. Una de esas noches oraba de rodillas como a las 4 de la mañana. De pronto sentí a alguien frente a mí, me quedé tenso. Sabía que era el Señor. Se acercó más y sentí cuando me echó su brazo alrededor de mi espalda. Su mano quedó al lado de mi cintura. En ese instante me habló y me dijo: Gille, no toques a las puertas de nadie. Entendí que ello implicaba que no tenía que depender de nadie ni suplicarle a nadie sino solo a él. En ese momento no pude resistir el deseo de tocarlo y extendí mi mano y lo agarré por la muñeca. Fue como si hubiese tocado a cualquier otro hombre. Sentía en mi mano sencillamente la muñeca de una persona. Mientras mantenía su brazo alrededor de mi espalda, volvió a hablarme y me dijo: sonríete. Entendí que me quería decir que si él estaba conmigo y con su brazo sosteniéndome por la cintura, podía sonreírme con confianza, pues con él solo podemos esperar victoria. Puerto Rico, tierra bendecida por Dios, la isla del Cordero, tierra de próceres, poetas y grandes personalidades. Ha sido también la cuna del Evangelio para el Caribe, Norte, Centro y Suramérica. Es esta isla donde en la parte norte existe un lugar pequeño el cual es conocido como Camuy, la ciudad romántica. Es este pueblito donde vio nacer a José Joaquín Ávila, mejor conocido como Gille Ávila, uno de los más notorios predicadores latinos de los últimos 60 años. Y es que definitivamente en esta vida ha dejado una gran huella por donde pasó. A aquel varón Dios, el Dios vivo, el Dios de milagros, le tenía preparado un don de sanidad divina, el cual llevaría salud a los cuerpos de miles, por medio de la oración de fe y del poder sanador que hay en Cristo Jesús, y lo más importante de todo, trayendo por medio de su siervo la palabra viva que llegaría a salvar a miles de almas en el mundo entero. El comienzo de una vida con propósito. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. José Joaquín Ávila Portalatín, conocido como Gille Ávila, nació en Camuy Alto, el 12 de septiembre de 1925. Sus padres fueron Pablo Ávila y Herminia Portalatín, de ascendencia judía. La familia era de raíces sefardíes. Fue hijo único y recibió una educación sólida de sus padres, quienes eran ejemplo de la admiración y el cariño de sus compueblanos. Gille Ávila tuvo una infancia normal junto con sus compueblanos, jugando y moviéndose en un ambiente sano. En el pueblo de Camuy, el ambiente era tan tranquilo como lo contó él, que no se sabía que era droga, ya que ni se nombraba tal vicio que destruye en nuestros tiempos a tanta juventud, arrasando a familias enteras. En este ambiente de armonía creció el que después sería el reconocido evangelista evangélico cristiano que tanta satisfacción traería a sus padres y a tantas almas que por sus enseñanzas y ejemplo de vida, lograron conocer a un Dios vivo y cercano, como él mostraría a su Señor, el Cristo de la Gloria. En ese ambiente siguió creciendo, haciendo las actividades que se realizaban en su pueblo. Él recordó que en ese tiempo de su niñez, le gustaba dedicarse a la caza, moviéndose en lugares propicios para dicha actividad. Cuenta él, que había momentos en que sentía que había alguien que lo seguía, y un día ya convertido, preguntándole al Señor acerca de esas experiencias, le dijo que eran ángeles que lo guardaban desde niño. El hermano contó que en su casa, aunque tuvo unos buenos padres, que eran profesores de escuela, nunca le hablaron del Señor Jesucristo, ya que no tenían ni siquiera una Biblia cual leer y enterarse de él. Una juventud de estudios y deporte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Al ir creciendo, al decidirse a estudiar una carrera que le dé el sustento en su vida futura, sus padres, que se ve que fue por la gracia de Dios y en los propósitos que su soberanía lo mueve todo y lo pone en el lugar que corresponde, lo enviaron a una universidad evangélica, la Universidad Interamericana, establecida en la ciudad de San Germán, Puerto Rico, y conocida en aquel entonces como el Instituto Politécnico, donde recibiría la semilla de la palabra que en un futuro sería aquello que le haría mirar en su angustia al cielo buscando una solución a la dura lucha que tendría en la enfermedad que lo aquejaría. Oh bendita gracia de Dios, que en su misericordia lo tenía todo preparado, ya que en aquel lugar para poder graduarse era necesario pasar el estudio de la santa palabra de Dios. En dicho lugar de estudios obtuvo un bachillerato en ciencias naturales, y completó su premédica con miras a continuar sus estudios en medicina, lo cual era su anhelo. No sospechaba,
En aquel entonces que Dios le tenía preparado un don de sanidad divina el cual llevaría salud a los cuerpos de miles, por medio de la oración de fe y del poder sanador que hay en Cristo Jesús. En sus primeros años de estudio, contando con 16 a 17 años de edad, demostró gran interés en el deporte, dedicando gran parte de su tiempo al levantamiento de pesas, fisicultura y al juego del béisbol, llegando a jugar en la AA, con el equipo de Camuy Arenas. En estos deportes dedicaba buen tiempo de todo el año, ya que no veía necesidad espiritual o física. Eso era lo único que lo llenaba y satisfacía. Como contó el hermano, esos deportes eran su Dios, porque eso le daba la satisfacción de grandeza al ganar trofeos y recibir la gloria de este mundo con su fama pasajera. Tanto fue su amor al deporte que al graduarse de la universidad y pudiendo luego estudiar medicina, por el deporte al que tanto amaba dejó lo de medicina, pues decía que el amanecerse muchas noches no le permitiría dedicarse a las pesas y al béisbol. Como vemos, el hermano era decidido en las cosas que emprendía, no importándole perder otras cosas si lo que quería necesitaba sacrificios, dejando cosas que podrían darle de repente más ganancias económicas o de otro tipo, con tal de conseguir lo que anhelaba con todas sus fuerzas, lo cual era el deporte. Esa decisión y dedicación que en él había, también le ganaría al convertirse, grandes logros para su Señor al servirle con tanta dedicación y esfuerzo, que le permitió realizar ayunos trabajando, largas horas de oración diaria, ayunar hasta que el Señor le mostrara los días necesarios para obtener la victoria, campañas seguidas, y tantos sacrificios y más que formaron e hicieron de él y su ministerio Cristo viene, fuente de bendición en el conocimiento de Jesucristo para muchas almas en el mundo entero, formando la familia. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 18. Gille Ávila contrajo matrimonio con la hermana Carmen Delia Talavera, conocida como la hermana Yeya, con quien estuvo casado por 64 años. Ella fue su apoyo y compañera en el caminar de su peregrinaje en esta tierra. Reconocimientos también sea a la hermana Yeya por su gran labor al lado del hermano en la realización y labor de su ministerio. De esta unión nacieron sus 3 hijas: Carmenilia, Noemí y Doris, con quienes pasaría momentos de satisfacción, regocijo y amor en familia, y también de luchas, pruebas y circunstancias que sacaron lágrimas de dolor y tristeza al siervo de Dios por las terribles circunstancias de la partida de este mundo de 2 de sus hijas, trabajando como educador y cosechando victorias en los deportes. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés 12, 8. Gille Ávila ejerció como educador en la Escuela Superior de Camuy, en las materias de química y biología, donde destacó por espacio de 21 años. En su dedicación a la docencia, poseía un hermoso don de gente, y siempre le habían adornado unas virtudes que le ganaban el cariño y la simpatía de cuantos le trataban. Dios lo había dotado desde entonces, aún sin ser convertido al Evangelio, de una gracia que más adelante, en las manos del Señor, llevaría bendición a cuantos le conociesen. Paralelamente a su profesión de educador, Gille Ávila se destacaba como un prominente deportista. En este campo fue un vencedor también. Por años fue un destacado beisbolista, jugando 15 años dicho deporte, retirándose en el año 60. Ese último año de juego recibió un pelotazo en la parte del cráneo que le trajo consecuencias futuras al sentir mareos y náuseas. Si bien cosechó muchos triunfos como beisbolista, fue realmente en el campo de la fisicultura, donde culminó sus dotes deportistas, siendo campeón estatal en el levantamiento de pesas años y años, habiendo obtenido sus mayores logros al obtener el título de Mister Puerto Rico para el año 1952, y el título de Mister Norteamérica en 1954, en su división de estatura. Todo aquello le dio muchas satisfacciones en su carne y ego, al recibir la gloria y adulación del mundo, con entrevistas y admiración de este mundo. Todo aquello le distraía de lo más importante, de lo que dijo el Señor, la salvación de su alma, porque, ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16, 26. Una enfermedad inesperada. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10, 24. Muchos son llamados de una u otra manera, pero lo más común para que el hombre necio y despreocupado por su alma, busque y acuda por ayuda a Dios, es la enfermedad.
Y fue precisamente de este modo como el hermano Gille llegó al conocimiento de la palabra y de la salvación en Jesucristo, estando preparándose para una competición de levantamiento de pesas en Estados Unidos, y habiendo ya competido en competiciones en México representando a Puerto Rico, comenzó a sentir un dolor en las rodillas, creyendo que se había solo lastimado por el esfuerzo del entrenamiento, no prevería que algo peor le vendría. El Señor de los temores se le presentó y lo que temía le vino, ya que dolor comenzó a sentir no solo en las rodillas, sino también en los codos y en los hombros, empezando su preocupación al ver que todo esto le producía ya discapacidad para entrenar y hacer sus labores diarias. Vanidad es todo aquello en lo que el hombre pone su confianza, así que en su necesidad fue a buscar ayuda, en lo que conocía que le podía ayudar, buscó unos médicos, que se dedicaban también al deporte como él y que eran amigos suyos, recibiendo la noticia trágica para cualquier deportista que anhela logros y más medallas, el hecho de sufrir artritis, que es la inflamación de las articulaciones de los huesos, que en sus fases avanzadas, provoca deformidad de las articulaciones. Esto le diagnosticaron como incurable. Ahora, ¿cómo podría seguir realizando la rutina de deporte al que estaba acostumbrado y que era su Dios, como él dijo? Todo esto produciría que su cuerpo, trabajado a base de ejercicios con dedicación de largas horas diarias, en poco tiempo llegara a ser un guiñapo, y su esperanza se fue con todo esto, porque la roca del mundo no es como nuestra roca, y sus esperanzas son vanidad. Su conversión: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Salmo 120:1. El joven atleta, vigoroso y campeón fisiculturista, estaba en angustia por la discapacidad que le producía la terrible artritis reumática. Parecía el fin de todo. El diagnóstico de los médicos, como ya dijimos, corroboró sus temores. Su enfermedad era de tipo crónico, y esto ponía fin a su carrera. Esta situación en el ámbito humano era insalvable y era degenerativo, y mientras el tiempo pasara sería peor, y lo único que lo aliviaba era usar cortisona cada día, para así reducir la inflamación, que lamentable se veía su vida, y el que hace poco era admirado y encumbrado en tantos logros en el deporte ya no era ni la imagen de ello. Y cuando pensó que no tenía remedio, recordó una Biblia que tenía en su casa guardada. Ya habían pasado como 16 años que había terminado la universidad, y en su necesidad se recordó que existe un Dios vivo que podía hacerle un milagro, dedicándose a leer la palabra 2 a 3 horas diarias. Lo que antes no tenía tiempo para estos asuntos, ahora el tiempo le era de sobra, porque no podía ya dedicarse al deporte. Clamaba a Dios de la manera que él conocía, como dijo él, como le habían enseñado, de la forma de la religión tradicional, con sus rezos a santos y a todo lo que en nuestra ignorancia hemos creído y recibido por no conocer la palabra de Dios. Y al ver que no sucedía nada, fue en busca de las campañas evangelísticas. ¿Cuántos pasan por una de ellas y ni se fijan ni toman atención de lo que está hablando el predicador, pero en la necesidad buscan una de ellas, pero no para convertirse sino solo para ser sanados? Y ese también era el motivo que tenía el hermano Gille. A Dios nadie le engaña, así que tenía que volver sin la sanidad esperada. En esa angustia y dolor, una noche clamó a Dios: ten misericordia de mí, sáname. Mírame que no puedo ni mover los codos, y esa gente que he ido a ver a las plazas dicen que tú sanas. Escuchando así la voz de Dios, audible, que le dijo todavía no, entonces él dijo si todavía es no, entonces quiere decir que viene un sí, y siguió insistiendo al Señor en este asunto hasta lograr la sanidad esperada, pidiéndole al Señor su guía, preguntándole qué debía hacer, pero no sucedió esto hasta que el Señor lo tuvo encaminado en la verdad de Jesucristo. El Señor le dirigió, y lo digo así, porque no cae una hoja sin la voluntad de Dios, y es su Espíritu quien nos guía a toda verdad, a sintonizar un día la televisión, donde el prominente predicador norteamericano Oral Roberts predicaba el mensaje de Jesucristo. No pudo resistir escuchar aquel mensaje con el cual su vida fue impactada. Así se dirigió a su cuarto y tirándose de rodillas, diciéndole que si lo sanaba haría lo que él le pidiera. Gille rindió su vida a Cristo, el Cristo que lo sanaría y el cual el resto de su vida serviría y predicaría como Salvador y Sanador. El Dios vivo lo salvó dándole también la sanidad a su cuerpo de una forma milagrosa, que al despertar en la mañana, se daría cuenta de la sanidad que había sucedido, dando gracias y glorias a Dios por lo que había hecho en su vida. Pero luego Dios trataría con él quitándole la más grande enfermedad que hace perder a millones de almas en el mundo, la enfermedad de la idolatría. Así comienza su vida de creyente del hermano Gille.
Esa sanidad y conversión le había producido un cambio asombroso que era innegable de lo que Dios había hecho en su vida. Empezó nuevamente el entrenamiento físico como antes, pero esta vez ya predicaba del Señor entre sus conocidos, y colocó textos bíblicos en todas las paredes del lugar del gimnasio, y en 6 semanas había recuperado su vigor físico. Como él iba a imaginar que buscando su sanidad, iba a encontrar también a Jesús. Gloria sea a Dios. Con respecto al pelotazo que recibió en la sien izquierda, jugando al béisbol, contaría que al tiempo de ello sentiría las consecuencias del golpe, sufriendo un dolor allí, lo cual hizo que él se encierre en una habitación, orándole al Señor de esta manera: Señor, yo no voy a ir al médico, porque ahora te tengo a ti. Hoy me voy a sentar en la cama recostado a la pared, y te voy a esperar. Yo de aquí no me levanto por nada hasta que tú no vengas y me sanes. Y así lo hice. Pasaron las 12 de la noche, y como a eso de las 4 a.m. oí cuando se abrió la puerta de la casa, que estaba en el piso abajo, y entró alguien. Esa persona comenzó a caminar por el pasillo hasta que llegó al frente de mi puerta. Sentí que la abrieron, aunque estaba cerrada por dentro con llave, y cuando entró, me quedé atónito. Un hombre alto con pelo blanco que le caía en sus hombros, con una túnica blanquita que resplandecía, llegó frente a mí, levantó la mano y me la puso en la sien. Tenía un fuego en la mano e instantáneamente la molestia se desapareció. Quitó la mano y se quedó mirándome un rato, y luego se fue. Yo escuché sus pasos cuando se fue. Esa fue la primera experiencia donde pude ver a Jesús tal como Él es. El comienzo del ministerio. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. El hermano Gille seguiría pidiendo la guía del Señor, pero mientras tanto seguía enseñando como maestro de biología, y en una de esas clases comenzó a recibir los mensajes del Señor que tenía que predicar, no entendiendo todavía esto, pero el Señor lo estaba llamando al ministerio, el arrebatar almas para el reino de los cielos. Esto llegó a ser seguido, haciendo que regrese a su hogar a seguir orando pidiendo la guía del Señor, hasta que un día le pediría al Señor una señal que le convenza que es Él el que le llama a ser predicador. Tenía que ser una experiencia real con el Señor, algo que no se imaginó que sucedería. Las experiencias de la palabra del Señor seguían llegando a su mente cada día. Y en menos de una semana de madrugada, escuchó que alguien caminaba por el pasillo de su casa con dirección a su dormitorio, y al sentir abrirse las puertas de su cuarto de par en par, el personaje se acercó a él, llegándole a cargar en sus brazos. El hermano Gille, por la impresión, o por el solo hecho de estar en la presencia del Señor, delante del cual no hay carne que pueda resistir su presencia, no podía moverse. Se le había paralizado el cuerpo, pero sabía que era el Señor. Luego de eso, bajándole suavemente sobre su cama, así como vino, el Señor sin decir nada se marchó. Su confirmación había sido respondida. La experiencia real con el Señor que pidió había sucedido. El llamado a predicar el evangelio era firme. Entonces le dijo con lágrimas en los ojos: guíame, yo no sé predicar, pero tú sabrás qué haces conmigo. Luego de ello fue a la iglesia evangélica en la cual había empezado a congregar, y le pidieron que trajera su testimonio. Él lo hizo, y un pastor que visitaba, al escuchar su asombrosa historia que a cualquiera no le sucede, le pidió que también testificara en la congregación que pastoreaba. Así comienza la historia de un gran ministerio, el ministerio que el Señor Jesucristo entregó al hermano Gille. La gloria sea a Dios por siempre. Serían días muy difíciles los que tendría que pasar el educador y ahora evangelista Gille Ávila. En los comienzos de su ministerio, fueron los campos de su bella isla Puerto Rico los primeros que escucharon el mensaje de su predicación: Cristo viene, arrepentíos porque el fin se acerca. Más tarde, en el año 1962, le abre Dios las puertas para que este mensaje lo lleve a la República Dominicana, Santo Domingo, extendiéndose al continente norteamericano, siendo la primera campaña celebrada en Lancaster, Pensilvania, y luego en el 1970, predicó en la gran ciudad de Chicago. Llamado a servir a Dios a tiempo completo, Gille Ávila fue un hombre de oración y ayuno. Contaba que durante sus últimos meses como profesor, practicaba ayunos los largos que lo dejaban muy debilitado, y que sus alumnos ni se imaginaban que su profesor estaba días enteros sin probar un bocado. En el año 1967, recibió el llamado de Dios para que abandonara su profesión como maestro, la que por espacio de 21 años había ejercido. Su llamado al trabajo a tiempo completo, en la obra del Señor, fue de esta manera:
al llevar 21 años como profesor, sabiendo que con 2 o 3 años más ya tendría derecho a su jubilación, le daba esperanza la llegada de aquel día, donde solo tendría que recibir su cheque del gobierno y disponer del tiempo para la predicación del Evangelio, no sabiendo que Dios tenía otros planes para él, no queriendo que dependa de los hombres sino de Dios. Fue así que en esos tiempos comenzó a sentir que Dios lo llamaba a la predicación a tiempo completo, y él le pediría al Señor su confirmación, diciéndole que si era de él ese sentir que tenía, que lo confirme de una forma clara. Y así recién saldría del trabajo de maestro, y le dijo: yo puedo salir, pero quiero que seas tú quien me saque. Y esa noche cuando fue a dormir sintió que alguien se acercaba a su cuarto, y ahí con los ojos medio dormidos vio que el Señor estaba al lado suyo y le dijo: sales de la escuela y no vuelves a trabajar más, y desapareció. Y el de porfiado le dijo: si mañana a esta misma hora vuelves a decirme lo mismo salgo, si no, no salgo. Y así sucedió. El otro día exactamente a la misma hora escuchó nuevamente el ruido del Señor que se acercaba y lo vio al lado suyo, y le dijo: que sales de la escuela, que no trabajas más, y desapareció. El hermano quedó como titubeante y apareció un personaje que traía en la mano como una especie de periódico enrollado, pero duro, y le golpeó con eso en la cabeza, que le hizo caer de largo de la cama, que no le quedó más que decir: Señor, yo salgo, no tienes que quebrarme la cabeza. Y así pasó a dedicarse totalmente al evangelismo y a vivir por la fe, haciendo largos períodos de ayuno de 7, 14, 21 días y más, creciendo su ministerio en unción, para salvación de las almas y salud de los enfermos. El ayuno de 41 días, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. San Mateo 11, 12. En el año 1972, el hermano Gille entra en un ayuno que marcaría el comienzo y desarrollo de su ministerio a nivel internacional, no sabiendo que se prolongaría por 41 días. Durante estos días de ayuno comenzaron a surgir cosas maravillosas. El Señor lo visitó 2 veces, tocándolo por la espalda con su dedo en posición de señal, y al preguntarle el significado le habló y le dijo: eres señalado. Fue ahí donde comienza Dios a inquietar a los que habrían de formar el escuadrón relámpago. Cristo viene y el lugar donde antes era el gimnasio vino a ser las primeras oficinas del ministerio, y pocos días después de entregar el ayuno había más de 20 hermanos que dejaron sus trabajos y sus estudios para formar parte del nuevo escuadrón. Su primera campaña después del ayuno fue en una urbanización de Levittown de Cataño, Puerto Rico, donde 2.303 almas aceptaron a Cristo en 14 días, y en la segunda campaña fue en Bayamón, Puerto Rico, donde 3.450 almas se salvaron, y en Santo Domingo 4.972 para un total de 10.725 en las primeras 3 campañas después del ayuno de 41 días. Pero a pesar de estos grandes frutos, no todo fue tranquilidad para el hermano Gille, ya que fue criticado duramente por algunos, que nunca faltan, y que creen que es su trabajo contender y competir con otros siervos de Dios. Así que cuando contó que había ayunado 41 días y que casi le cuesta la vida, muchos dijeron que el hermano intentaba ser más que el Señor, que ayunó 40 días. Pero él, en esta historia que pongo a continuación, y que fue contada por él mismo en el libro El ayuno del Señor, nos da sus razones del porqué de los 41 días. El día 1 de noviembre de 1972 entré en un ayuno que nunca soñé que ocurriría. No entré en el ayuno con la intención de establecer un récord, mucho menos de ayunar más que mi Señor, a quien amo más que a mi vida. Tampoco pensé en alcanzar gracia con las personas o impresionarlos. Sencillamente tenía problemas que me estaban atribulando en tal forma que sentí entrar en ayuno, y al empezar le dije al Señor: no entrego aunque me muera, hasta que tú no me des la victoria. Estaba automáticamente en el ayuno del Señor. Él iba a disponer los días y me iba a dar la fortaleza. Yo no entendía aún esto, ni tenía una idea de los días que iba a ayunar. Creo que si hubiese sabido que eran 41 días probablemente hubiese sentido temor. Los primeros días de este ayuno pasaron y sentía una fortaleza sobrenatural. En ningún ayuno anterior sentí tanta fortaleza. En esos días,
Dios me había traído 5 hermanos a ayudarme en el ministerio. Eso había aliviado un poco la carga y aunque tenía aún mucho trabajo en el ministerio podía sacar más tiempo para orar. Al pasar las primeras semanas yo mismo estaba sorprendido pues ni siquiera había sentido debilidad. El Señor me despertaba casi siempre alrededor de las 3 de la mañana a orar y clamaba como hasta las 7 de la mañana. Entonces tenía culto con los hermanos que me ayudaban en el ministerio y el resto del día oraba y atendía las responsabilidades del trabajo en el Señor. Cuando llevaba alrededor de 3 semanas en el ayuno me visitó la hermana Elsa Ayala, misionera del Señor. Mientras hablábamos, Dios le dio una visión y ella me dijo que vio una V muy grande, y muchas otras V dentro de ella. Sentí enseguida que esto implicaba victoria por medio de ese ayuno. Para esos días sucedía algo raro que me maravillaba. Todo el tiempo sentía un sabor raro en la boca que nunca antes en ningún ayuno anterior había sentido. Parecía como si tuviera en la boca una sustancia que producía ese sabor raro pero agradable. Para esos días recibí carta de la hermana Sally Olsen que me decía que había tenido una revelación y vio ángeles que me servían durante el ayuno. Algo me servían. Y aquel sabor agradable en mi boca me hacía sentir que alguna sustancia celestial me era suministrada por los ángeles. Gloria a Dios por sus misericordias. Era el ayuno del Señor y en suplía la fortaleza. Todos los días de madrugada Dios me daba mensaje para los hermanos que trabajan conmigo y me revelaba enseñanzas importantes para ellos. Uno de los hermanos tuvo una visión y vio ángeles que me traían cartas. Entendí entonces cómo era que venían todos aquellos conocimientos. En uno de esos días oraba con confianza sintiendo una gran fortaleza física. Le decía, Señor, aunque tenga que ayunar 40 días sé que tú me das la victoria, pero creo que no tendré que ayunar más de 40 pues tú ayunaste 40 y yo no soy más grande que tú. En ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, pero él dijo, ¿qué obras más grandes que esas harían? Me quedé asombrado y no podía sacar esas palabras de mi mente. Algo me hacía sentir que ayunaría más de 40 días. Estaba tan fortalecido y tan confiado que ya nada me atemorizaba. Amanecía el día 27 del ayuno cuando recibí carta especial de la hermana Merani Castro. Me decía que el Señor le había revelado que yo ayunaba por un problema muy grande, pero que en 7 días me daría la victoria. 7 días implicaba el día número 33 del ayuno. Creí con toda mi alma que así sería. No lo sabía, pero estaba en el ayuno del Señor que es ayuno de victoria. Ayunaba con su fortaleza. Decidí entonces apartarme solo con el Señor y me encerré en una pequeña habitación en mi hogar. Oraba entonces más intensamente que antes. Llegó por fin la noche número 33 del ayuno. Oraba esperando la victoria y de pronto algo como un rayo de luz bajó del cielo. Vino sobre mí, sentí que penetró profundo a través de todo mi ser, sentí que una paz increíble me invadió y tuve que gritar, gracias que por fin me he convertido verdaderamente a ti. Yo era convertido, tenía salvación. ¿Por qué grité así? Era que sentía una libertad increíble, algo que nunca antes había experimentado. El gozo era sobrenatural. Joel 2:12 dice, convertíos a mí de todo corazón con ayuno y llanto. Estaba experimentando la experiencia de la plena conversión resultado del ayuno del Señor. En aquel momento el Señor empezó a hablarme y me dijo, ¿y el problema? Le grité, ¿qué problema? El gozo y la paz eran tan profundos que me reía en el espíritu sin poderlo evitar. Gloria a Dios. El Señor me siguió hablando y me dijo, te he liberado. Estabas ligado en tu espíritu. Por eso estabas atribulado y triste y lleno de tantas dudas. En el ayuno has esperado en mí lo suficiente para yo librarte. Muchos de mis siervos también están ligados en el espíritu y necesitan liberación. Necesitan entrar en mi ayuno hasta que sean liberados y se llenen de paz, de gozo y poder de Dios. Ya tú eres libre. Te he honrado. Te liberté en 33 días. Es la edad de mi hijo. Tu ayuno ha terminado. En aquel instante sentí gritarle, Señor, ¿sería yo injusto si ahora que siento esa paz maravillosa rompiera el ayuno? Deseo seguir adelante 8 días más, 7 para completar 40. Y hacer tus obras y uno adicional para hacer obras mayores conforme a tu palabra. Esos días adicionales son para que me llenes de poder y me des unción especial para llevar liberación a los hippies, a los adictos a drogas, las rameras, los endemoniados, los retardados mentales, los afeminados, los locos, ciegos, mudos, paralíticos, leprosos y tantos otros oprimidos por el diablo. Sentí una profunda aprobación del Señor y continué en el ayuno. Pasaron los 40 días y me sentía muy bien. ¿Cómo es posible? Es el ayuno del Señor.
Sus fuerzas estaban sobre mí. Los ángeles que le servían a él me sirvieron a mí también y le servirán a cualquiera que entre en su ayuno. Él ayunó 40 días en el desierto y las fuerzas de Dios que le sostuvieron nos sostendrán a nosotros si entramos en su ayuno. En esos 40 días sentí debilidad en una ocasión. Estuve como 2 horas sintiéndome débil. Me senté en el piso a orar. Reprendí al diablo y de nuevo la fortaleza usual me envolvió. El Señor me mostró que Él me había soltado por un ratito para que yo pudiese entender cómo hubiese sido sin su fortaleza. Entiende que es cuestión de su fortaleza y no la fuerza y resistencia nuestra. Por eso al entrar en el ayuno del Señor tú tienes la fe de que sus fuerzas no fallarán en sostenerte. Al pasar 40 días con tanta fortaleza pensé que el día número 41 sería igualmente fácil, pero no fue así. En ese día una debilidad extrema me invadió por dentro y por fuera. La piel parecía que se me iba a quemar. Me sentía lastimado en mi interior. Tuve que tirarme en la pequeña camita del cuarto donde estaba encerrado y llorar acostado. Fue un día de tormento, un martirio invencible. Pensaba, ¿cómo es posible que después de 40 días tan fáciles, en este día todo se haya deshecho? ¿Qué pasaba? En ese momento no lo entendí, pero luego que entregué el ayuno, Dios me reveló todo. El Señor me mostró que su ayuno fue de 40 días y en ese tiempo yo ayuné con su fortaleza. Al entrar en los 41 días, ya yo estaba prácticamente por mi cuenta. Por eso ese día final fue prácticamente un martirio. Pero logré resistir y terminar el ayuno para la gloria de Dios. Durante estos días de ayuno sucedieron cosas maravillosas. En uno de los días, pasaron un papelito por debajo de la puerta y decía que había una hermanita que tenía que hablar conmigo pues Dios la había llamado a dejar su trabajo para ayudarme en el ministerio. Le abrí la puerta y entró bañada en lágrimas y hablando en lenguas. Era la hermana Carmen Ramos, maestra de la Escuela Superior de Camuy. Dios me mostró que ella estaría al frente del departamento de correspondencia en nuestras oficinas generales. Pocos días más tarde ya ella estaba fuera de la escuela y trabajando en nuestro ministerio. Gloria a Dios. Mientras yo seguía encerrado en el ayuno, Dios siguió llamando hermanos a ayudar en el ministerio y pocos días después de entregar el ayuno habían ya más de 20 hermanos que dejaron sus trabajos y sus estudios y se añadieron al escuadrón Cristo Viene que trabaja conmigo en la obra del Señor. Al entrar en el ayuno habíamos 6 personas en el ministerio y al salir del ayuno había más de 20 llamados por Dios a ayudarme. Esta ha sido una de las grandes bendiciones fruto del ayuno del Señor. Mientras yo estaba encerrado en el ayuno, los hermanos del escuadrón daban cultos en diversos lugares y usaban las grabaciones de mis campañas. Muchos se salvaban y eran sanados por el poder de Dios. En otros lugares pasaba una de las películas del ministerio y Dios obraba en forma gloriosa. A pesar de estar encerrado en ayuno, seguía ministrando con los mensajes grabados y la película, y multitud de almas se salvaban. Para los últimos días del ayuno el diablo me lanzó un ataque tratando de romperme el ayuno. Sentí un malestar insoportable. Al quitarme la ropa me quedé asombrado pues tenía una infección en el cuerpo y salía pus en gran abundancia. Me puse la mano. Oré y reprendí al diablo en el nombre de Jesús. Me sentí mejor y en pocos días la infección desapareció. Y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El Señor me visitó 2 veces durante el ayuno. En ambas ocasiones yo oraba de rodillas y Él entró en la habitación y me tocó por la espalda con su dedo. La segunda vez que lo hizo le pregunté qué significaba eso pues el dedo extendido que me tocaba estaba en posición de señalar. El Espíritu me habló y me dijo: eres señalado. Faltando pocos días para terminar el ayuno, el Señor me habló una noche que tenía un ómnibus Oldsmobile del 1970 y que la enviara a buscar a cambio de la mía que era del 1969. Envié a un hermano del escuadrón a la agencia de carros, y cuando el hermano le dijo que Dios me había dicho que aquel ómnibus era para mí, él comenzó a llorar, profundamente impresionado y se lo dio enseguida a cambio del ómnibus del 1969. No quiso aceptar devolución de dinero de ninguna manera. Cuando yo salí del ayuno el ómnibus estaba ya estacionado en la terraza de mi hogar tal y como el Señor me había mostrado. Al entregar el ayuno me pesé y había rebajado 36 libras. Pesaba solo 129 libras. Subí a la parte superior del hogar a darme un baño. Al mirarme en el espejo y ver aquel cuerpo esquelético, solo pude decir: Dios mío, permite que por cada libra que he rebajado miles de almas se salven. Creo que Dios escuchó esa plegaria pues en la primera campaña después del ayuno en el sector Levitown de Cataño, Puerto Rico,
2.303 almas aceptaron a Cristo en 14 días. En la segunda campaña en Bayamón 3.450 almas vinieron a Cristo y en Santo Domingo 4.972 almas vinieron al Señor en 21 días de luchas. Un total de 10.725 almas en las 3 campañas después del ayuno. Es ayuno de victoria. He escrito en detalles sobre este ayuno, pues así me lo indicó el Señor, para que multitud de hermanos se beneficien con estas experiencias y puedan entender lo que el ayuno del Señor implica, y alcanzar crecimiento espiritual pleno para dar fruto abundante para Dios y estar preparados para el rapto. Nunca ha pasado por mi mente la idea de ostentar nada ni vanagloriarme de nada. Si esa hubiese sido mi actitud, Dios no le hubiese dado el crecimiento glorioso que le ha dado al ministerio después del ayuno. Los hombres juzgan superficialmente, pero Dios, que escudriña lo profundo del corazón, honra conforme a nuestros esfuerzos. Por sus frutos los conoceréis. El fruto glorioso y gigante de este ayuno muestra que fue efectuado en la plena voluntad de Dios. Ora tú, hermano, y entra en el ayuno del Señor y conquista tú también la victoria. Los días que siguen después del ayuno son días de gran bendición, pero también días peligrosos. En esos días Dios comienza a darnos bendición espiritual y mayor unción para el ministerio. El diablo también trata en esos días de arruinar el ayuno. Debemos estar alerta y orar con mucha frecuencia y madrugar a orar para darle la oportunidad a Dios de manifestar la bendición. Apenas yo salí del encierro para entregar el ayuno de los 41 días, Satanás me estaba esperando afuera y me lanzó un ataque cruel para tratar de atribularme, pero guiado por el Espíritu me libré de la trampa. Cuando Cristo terminó su ayuno de 40 días y sintió hambre, el diablo vino a tentarlo tratando de que creara pan de las piedras. Jesús estaba muy alerta espiritualmente y lo reprendió con la palabra: cuídate de no caer en la tentación de comer de más en esos primeros días. Clama a Dios por templanza para comer conforme a la orientación que este libro te sugiere. Satanás puede traer contra ti esta y otras múltiples tentaciones. El Ministerio Internacional: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54, 2. Más adelante el hermano Gille viajó por diferentes partes del mundo, siendo sus campañas más notadas en el 1975 en Chile, en 1976, Chile, Perú y Colombia, en 1977, Chile, Argentina, Colombia y Perú, en 1978, Ecuador, Argentina y Paraguay, en 1979, Estados Unidos de Norteamérica, en 1980, la mayor parte de Centroamérica, en 1981, Estados Unidos en 1982, Brasil y Paraguay, en 1985, Bolivia, en 1986, México, Chile, Argentina, Puerto Rico y España, en 1987, Nicaragua, en 1988, Puerto Rico, y Canadá, en 1989, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos, en 1990, Australia, México, Puerto Rico, Washington, Canadá, California, en 1991, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Chicago, California, Canadá, México, en 1992, Colombia, Panamá, Texas, México, Puerto Rico y Nicaragua, en 1993, Colombia, Santo Domingo, Honduras, Puerto Rico, México, Chicago, en 1994, México, California, Brasil, Venezuela y Puerto Rico. En 1995, comienzan en forma sólida las campañas de los sábados por televisión, vía satélite para múltiples países de Latinoamérica y los Estados Unidos. En cada una de ellas, multitudes fueron liberadas de vicios, drogas y enfermedades tales como cáncer, sida, ataduras demoníacas y señales de los últimos tiempos, como platificaciones, rebajar sobrepeso, pies planos normalizados y otros. Todas las graves e incurables enfermedades físicas siempre se dieron ante su orden, luego de haber invocado el poderoso nombre de Jesucristo, y permanentemente lluvias de bendiciones que sobrepasan el más desarrollado entendimiento humano lo acompañaban en todas sus campañas, siendo otras de las tantas señales de Dios que claramente le confirmaban como su siervo. Era tanto el anhelo de llevar el mensaje que Dios le había encomendado, y viendo lo corto del tiempo, que oró al Señor para que abriera puertas a través de las emisoras de radio, comenzando en una emisora en el pueblo de Arecibo,
Puerto Rico y extendiéndose a 300 programas semanales a través de casi todo el mundo, llegando a países como Argentina, Australia, Belice, Bolivia, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Portugal, Nicaragua, República Dominicana, etc. Para ese tiempo, el ministerio continuaba creciendo, siendo más fuerte e intenso el trabajo, principalmente en el manejo de la correspondencia, ya que se recibían cientos de cartas diarias, las cuales se contestaban inmediatamente. Para ello Dios llamó a hombres y mujeres a tiempo completo para que juntamente con el hermano Gille Ávila completaran la labor, quedando pequeño el sótano de su casa y dándole un terreno para construir lo que ahora es el edificio Cristo Viene, como las oficinas centrales, levantándose así un gran ministerio sin fines de lucro de muy vasto alcance, cubriendo diferentes áreas como evangelísticas y espirituales. Los departamentos que lo constituyen son de intercesión, editoría, computación, imprenta, librería, correspondencia, correo, televisión, grabación para televisión, grabación para radio y audio, contabilidad y personal. Y así Dios continuaba supliendo y ampliando su obra, y el evangelista Gille Ávila crecía en gracia con Dios, obedeciendo en todo tiempo a la voluntad de Dios, dejando de ser el mismo para convertirse en el siervo de Dios, alcanzando también gracia con los pastores, gobernadores y presidentes de diferentes países y repúblicas. La caja del diablo. En el 1985, Dios le habla claramente y le inquieta a llevar sus programas a través de la televisión, lo cual el evangelista Gille Ávila se negó rotundamente, ya que él había predicado en contra de la televisión. Vio Dios que era un varón conforme a su corazón, le habló nuevamente, diciéndole en voz audible: te he llamado a quitarle las propiedades al diablo, entendiendo así que usaría esos medios para evangelizar a todo el mundo, pero jamás imaginaba la encomienda tan grande que Dios le tenía. En el 1987, adquirió el primer canal, el Canal 63, ubicado en el pueblo de Aguada, Puerto Rico, que cubriría solo algunos pueblos en el oeste de Puerto Rico. Expansión del ministerio televisivo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9. En 1988 se fundó una cadena de televisión que lleva el nombre de la Cadena del Milagro, con cobertura en toda la isla de Puerto Rico y el Caribe, y así crecía más y más la tarea encomendada por Dios, y su siervo Gille Ávila continuaba obedeciendo su voz, y para el año 1992, marcaría una fecha muy importante para el evangelista, su llamado, su ministerio y para toda la bella isla que año tras año veía el resurgir del cumplimiento de las promesas de Dios. Fue en este año que se transmitió el primer culto vía satélite, siendo de gran bendición para los creyentes y de asombro para el pueblo secular. Los costos del mismo son muy altos, pero continuos, y el siervo fiel siempre continuó creyendo que el Dios que le llamó respaldaría su llamado, confiando que el Señor supliría las necesidades conforme a sus riquezas en gloria, o como diría él, el que invita paga. Y si Dios le invitó a levantar el canal, entonces él supliría las necesidades de ella. Hoy día, desde el pequeño estudio y salón de oración en las oficinas centrales en el pueblo de Camuy, Puerto Rico, son alcanzadas miles y miles de almas en diferentes partes del mundo. Son incontables los testimonios de las vidas que nuestro Dios ha libertado del yugo de la enfermedad. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor, que de un lugar pequeño, un gimnasio que entre sus paredes se forjaron grandes atletas, que le dieron honor y gloria al pueblo de Camuy, pasó a hacer pequeñas oficinas donde se le da la gloria y honra solo al que se la merece, al Dios de los cielos. Quedando luego en lugar muy pequeño, pasó con la misma unción al nuevo edificio con oficinas adyacentes a las facilidades del canal, no quedando ahí la obra, sino que el ministerio fue creciendo en miembros, y con una cadena de televisión con un alcance en toda la isla de Puerto Rico, el Caribe, a través de un satélite llegando a Norte, Centro, Suramérica, México, República Dominicana, permitiéndole a las vidas a ser alcanzadas en sus propios hogares por el Señor y siendo muchos sanados por Dios. Ahora aquellas campañas que había que viajar de casi todo el mundo, son recibidas desde el salón de oración en las oficinas del Ministerio Cristo Viene en Camuy, alcanzando en algunos de estos cultos a cientos de miles de almas para el Señor. No quedó ahí la obra, sino que el siervo del Señor, Gille Ávila, continuó llevando, durante su vida, el mismo mensaje que Dios le mostrara.
Cristo viene, el fin se acerca, expresando cada día durante sus 53 años de ministerio, el más grande amor por su Salvador, Jesucristo. Cada día su más grande anhelo era continuar trayendo las almas para su Señor y estar cara a cara con su Salvador y decirle las palabras: Señor, estos son los talentos que me distes, te los traigo multiplicados. Y entonces su Señor le contestaría: sí, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y le pondrán una corona y su adorno será como millares de estrellas, en recompensa por las almas ganadas para el Señor, y sus brillantes y esmeraldas serán el símbolo de las lágrimas derramadas en su largo caminar. Cristo viene pronto. G. Ávila visitó casi el mundo entero y compartió con pastores y líderes en muchos países. Él vio a la iglesia pasar por muchos cambios. Él lo expresó de esta manera: la iglesia de hoy no es la misma de cuando yo me convertí. Hoy día no hay el fervor espiritual que había antes, porque muchas cosas mundanas han entrado a la iglesia. La palabra dice que no debemos tocar las cosas del mundo. El que lo hace se enfría y pierde el calor. Por eso vemos tanta superficialidad, haciendo difícil que los pecadores se conviertan. Según los años se acercan, hay un temor de muchos, porque Jesucristo dijo que cuando sonaran las trompetas unos serán dejados y otros serán tomados. También dijo que a los tibios los vomitará por su boca, y eso lo estamos predicando en todos los sitios, en todos los tiempos. Los que se queden van a saber lo que es el anticristo, la gente satánica, el falso profeta, que van a estar acá abajo con autoridad total. En ocasiones, le digo a la gente que, aunque me digan que yo repito tanto las cosas, esto es lo único que voy a predicar, porque es a lo que el Señor me ha enviado. Por eso hay que estar en fuego. A la pregunta de si tuviera que volver a empezar su vida una vez más, ¿qué haría diferente?, respondió: yo oro a Dios y le pregunto: Señor, ¿por qué vine a convertirme cuando tenía 30 años de edad, y a los 35 fue que empecé a predicar? ¿Por qué tú no me dijiste antes para empezar? Ahora le caería como el que mata piojos. Es que no hay nada más importante, ni nada que ocupe la mayor bendición de que la gente no se vaya para el infierno. Casualmente, estoy leyendo un libro de un testimonio muy impresionante, donde revela que el infierno sí es real. Ese es el punto importante. El ministerio penitenciario. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 13:3. No obstante al inmenso trabajo del evangelista, en 1994 la penetrante palabra de Dios, su misericordia, y el inmenso amor por las almas lo envía a las cárceles, recordando lo que dice la palabra de acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Fue así como periódicamente se movía por las cárceles, y aún entrando en los lugares más vigilados y lugares de máxima seguridad donde ningún humano entraba sin protección y sin armas. El ungido de Dios entraba solamente con su Biblia, el poder y la protección del Dios que lo llamó, viendo la necesidad de aquellas vidas rechazadas por la sociedad, atados por Satanás, caían a los pies del que murió por ellos, su Salvador Jesucristo. G. Ávila, su vida, su obra, su legado. Cristo viene. Cuando se trataba de aconsejar a los líderes, evangelistas y pastores jóvenes que se levantaban y querían imitarlo, él les aconsejaba que imiten a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús acostumbraba a ir al monte bien de madrugada, aún de noche, a orar. Hoy no tienen que ir a ningún monte, madruguen a orar. Tengan un buen período de oración para que preparen su día, para recibir las bendiciones y la guía que el Señor les quiera dar. Además, la Biblia dice que hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Pídanle a Dios que les dirija a ayunar. No lo hagan a lo loco. Sé de un joven que se metió en un ayuno de 40 días, pero Dios no le había hablado nada, y se murió. Una vida entregada a Cristo no es una vida aburrida. Al contrario, es una vida llena de aventuras. Además, creo que es importante no empujar o esforzar a los jóvenes, sino simplemente aconsejarlos, guiarlos por el buen camino, para que cuando lleguen a viejos no se aparten de él. La vida de oración del hermano G. Ávila. Los grandes héroes de la fe fueron hombres de vigilias, oración y ayuno. El hermano G., contando sobre su vida de oración, diría en uno de sus escritos: desde que me convertí al Señor, Dios me incrustó en el corazón la importancia de la oración. Entendí por el Espíritu que sin una vida de oración estaría fracasado espiritualmente. De madrugada, ya estaba en pie,
y oraba hasta que amanecía. Multitud de batallas fueron ganadas en las rodillas a esa temprana hora del día. Aleluya. En ocasiones me amanecía la noche entera en oración. Gloria a Dios. Al pasar de los años entendí que aún lo que oraba no era suficiente. Clamaba a Dios: dame, Señor, un sacerdocio de oración. Esto implicaba una unción poderosa para interceder en oración, a cualquier hora, por la obra de Dios. Pasé años en ese clamor entendiendo que había en la oración algo más profundo que lo que yo tenía. Aleluya. Hace algún tiempo sentí comenzar a clamar: Señor, dame revelación del conocimiento de la oración en toda la profundidad que sea menester. Pocos días más tarde Dios me traía al conocimiento de la oración en el Espíritu y la oración para atravesar a través de los problemas en un solo período de oración. En estos días postreros es un fundamento de victoria tener conocimiento profundo de lo que la oración eficaz envuelve, y ponerlo en práctica con desesperación. La opresión del diablo se vuelve cada día más profunda contra la iglesia del Señor y es necesario orar más, y en forma más espiritual y poderosa. Para esta época Cristo dijo: vela, y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Lucas 21:36. El hermano Gille tenía muchas experiencias espirituales en la oración. Acá pongo algunos de ellos. En una ocasión yo me encerré en un cuarto a orar en ayuno por una campaña. Hacía un calor algo serio, sudaba en forma muy intensa, me sentía incómodo y estaba a punto de ceder en la batalla. De pronto sentí a alguien detrás de mí. Era una persona que según yo oraba él decía: por Jesús. Yo seguía orando y él decía: por Jesús. Según seguí clamando, el Espíritu Santo me mostró que era un ángel que me fortalecía. Es bíblico. Sucedió con Jesús en Getsemaní y los discípulos serían semejantes al Maestro. Aleluya. La presencia de aquel ángel fue factor decisivo en la victoria en aquella batalla. Me sostuve 4 días gimiendo encerrado en ayuno y luego en la campaña un grupo precioso de almas vino a Cristo Jesús. En aquella batalla las fortalezas del diablo fueron derribadas y bebés en Cristo fueron engendrados. Gloria a Dios. Comenzaba un período de oración a las 4 p.m. y después de doblar rodillas le hablé al Señor así: Padre querido, vengo acá arriba en el nombre de Jesús, y me postro a tus pies aquí junto al trono para adorarte y hablar contigo. Aleluya. Visualicé que estaba arriba y a sus pies, y comencé a interceder por las almas perdidas. Un espíritu glorioso de gemidos vino sobre mí. Romanos 8:26. Oraba en el espíritu con gemidos indecibles, y visualizaba que estaba a sus pies y que Jesús estaba a la diestra. Al mismo tiempo empecé a orar con entendimiento en el pensamiento. Los gemidos seguían saliendo y con el pensamiento le recordaba al Señor que cada gemido era una expresión del dolor que sentía mi corazón por las almas perdidas, y le recordaba que creía que estaba como en dolores de parto engendrando hijos para Cristo. Isaías 66:8. Era una doble oración, gemidos en el espíritu por las almas, oración con entendimiento en mi mente adorándole y clamando por situaciones y personas que venían a mis pensamientos. Gloria a Dios. Todo el tiempo visualizaba que estaba arriba a sus pies, si bien lejos de la tierra. Aleluya. De pronto el espíritu me dijo: mira el reloj. Miré de reojo, pues no quería perder por nada aquella gloriosa comunión. Eran las 5 menos 5 minutos. Estaba asombrado, pero seguía arriba adorando y gimiendo y hablando en lenguas. Recordaba que a las 5 p.m. tenía que prepararle unos alimentos a uno de los hermanos del escuadrón que había entregado ayuno hacía unos días. No quería salir de la presencia del Señor, pero por fin tuve que decirle: Señor, tengo que volver abajo, pues sabes la responsabilidad que me has puesto con tu hijo. Me puse de pie, sentía un descanso tan glorioso y una paz tan indecible que parecía que estaba aún en el cielo. Gloria a Dios. Claro, dijo Jesús, los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23 y 24. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Gloria a Dios. En una ocasión fui a predicar una campaña en Ponce. Una pareja de recién casados me invitó a quedarme ese fin de semana en su hogar. Después del culto marchamos a la casa, pero al llegar allí me informaron claramente que querían que me quedara solo allí,
pues la casa estaba embrujada y ellos no la habían podido vivir. Me informaron que todas las noches los demonios se manifestaban y agarraban por el cuello a la hermana. Ya ella casi estaba histérica y tuvieron que dejar la casa. Ellos querían que yo pasara ese fin de semana en la casa y se la limpiara de demonios para volver de nuevo a vivirla, pues habían pagado el alquiler por adelantado. Acepté la encomienda y entré al lugar a eso de las 12 de la noche. Iba decidido a vigilar toda la noche clamando a Dios por la liberación del hogar. Al entrar a la casa la influencia maligna era tal que los pelos del cuerpo se me levantaron en forma increíble. No había tiempo que perder. Entré al cuarto y me arrodillé frente a la cama. Oraba y alababa a Dios sin cesar. Ordenaba a los demonios que salieran en el nombre de Jesús. En ocasiones avanzaban contra mí. Parecían gente que caminaba hacia mi persona. Cuando parecía que me iban a tomar, el Espíritu Santo descendía y formaba un cerco protector a mi alrededor. Aleluya. No había quien pasara por ahí. Yo sentía cuando retrocedían. Y entonces el poder de Dios también se desvanecía. Así pasaron horas en esta batalla. De madrugada yo sentí cuando poderes del Dios Altísimo entraron en la casa y la limpiaron. Me parecía ver multitud de ángeles atando demonios y sacándolos del hogar. Gloria a Dios. En las próximas noches dormía allí como en mi casa. Todo era paz y tranquilidad. El hogar había sido liberado, pero fue necesaria una vigilia de oración para despojar al diablo de su propiedad. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pero en ocasiones, hay que insistir en la batalla y una vigilia puede ser la clave de la victoria. Amén. Dios me ha dirigido a vigilar en innumerables ocasiones. En muchas de ellas me arrodillaba a eso de las 10 p.m. y comenzaba a orar y me levantaba de las rodillas a las 6 a.m. cuando ya había amanecido. Grandes victorias espirituales han sido conquistadas en esa forma y grandes experiencias con Dios han sido vividas. Cristo lo hizo. Pablo lo tuvo que hacer y los cristianos de esta época tan difícil y peligrosa, lo deben practicar con la mayor frecuencia posible, para fortalecer sus vidas espirituales. Gloria a Dios. En una ocasión me trajeron a mi hogar a mi hija Doris bañada en sangre. Ella solo era una niña de grados primarios. Había estado jugando en el patio de la iglesia pentecostal de mi pueblo. Se había subido a una tribuna y de allí se cayó sobre una silla que estaba abajo y que tenía una púa de madera muy aguda señalando hacia arriba. Esa púa le entró a la nena por la parte posterior del muslo. La herida era horrible y como de 1,5 pulgadas de largo y como de media pulgada de ancho. Se le veían las capas de grasa a los lados de la herida. La sangre salía a borbotones. Al verla mi corazón se me quería salir del pecho. La acosté boca abajo en la cama. La hemorragia era terrible. Los hermanos me gritaban: corra al médico, hay que tomarle puntos. Les dije: vamos a orar. Hermano, no dé un paso sin orar y preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Él debe dirigir nuestras vidas y debemos confiar en Él en cualquier circunstancia. Amén. Oré al Señor con desesperación. Según oraba iba sintiendo más y más confianza en su palabra. Él dijo: si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Su palabra dice: y todo lo que pidiereis orando, creed que lo obtuvisteis ya, y os vendrá. Marcos 11:24. Al orar citando su palabra, la fe, que viene por el oír esa palabra bendita, iba haciéndome sentir más y más confianza. Por último dije: no la muevo de aquí, el Señor la sana. Aleluya. La sangre salía en forma horrible por aquella enorme herida. Entré entonces en profunda oración. Oraba sin cesar con mis manos puestas sobre su pierna. Al cabo de 3 horas la hemorragia se detuvo. Seguí orando. Prácticamente me amanecí en oración. Al otro día la levanté y la puse a caminar, aunque un poco coja y con la herida abierta. La nena caminó y la herida no botó sangre. Me tuve que ir a mi trabajo de la escuela y al regresar al mediodía me reuní con la familia en una habitación en mi hogar y oramos de nuevo. Durante la oración la nena de pronto salió corriendo por la casa. Corría muy bien y me gritaba: papito, estoy bien, el Señor me sanó. Aleluya. Se sentía la presencia de Dios en forma gloriosa y el Espíritu Santo me habló y me dijo: comiste del pan, la mayor parte de mis hijos se conforman con migajas. Aleluya. Mateo 15:26 al 27. Los días pasaron y aquella terrible herida se fue cerrando gradualmente y quedó perfectamente cicatrizada. Aleluya. La oración ferviente y profunda había obrado el milagro para la gloria de Dios. El hermano Gille aconsejaría orar, anticipándonos a las tentaciones que vendrán cada día. Jesús enseñó que oráramos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:12.
Todos tarde o temprano nos enfrentamos a la tentación. Si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. Aleluya. Algunos oran cuando ya se han metido en dificultades, no comprendiendo que de haber orado antes, podrían haber evitado la trampa. Es prevenirse del mal y evitarlo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación en lugar de ser rescatados de ella después de ser atrapados por ella. El famoso evangelista Smith Wigglesworth decía: a veces comienzo a orar por mí mismo sin ninguna unción especial. Comienzo en lo natural y termino en el espíritu. A veces comenzamos a predicar en lo natural. No sentimos la unción, pero comenzamos creyendo que el Espíritu nos va a ayudar. Hacemos el esfuerzo y predicamos y de pronto sentimos cuando Él viene sobre nosotros y seguimos en el Espíritu. Así es la oración. Algunos esperan que el Espíritu les obligue o les haga sentir algo especial. No tenemos que esperar a sentir algo especial. Es solo creer que el ayudador está ahí y que podamos pedirle al Él que nos ayude. Según nos lanzamos y creemos que Él nos está ayudando, el Espíritu tomará dominio de nuestro espíritu y luchará junto con nosotros contra el problema. Amén. En la oración intercesora tratamos con el Espíritu detrás de la persona. Dios nos ha dado los instrumentos para romper las fortalezas del diablo. Dios no lo va a hacer. Él nos ha dado los instrumentos a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, esas fortalezas nunca serán derribadas. El siervo de Dios es el que hace que sucedan las cosas con su oración intercesora. Segunda de Corintios 10:4-5. Jesús venció al diablo, redimió toda la humanidad dando su propia vida en sacrificio por el pecado, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Su vida fue una de profunda comunión con el Dios que le envió. Oraba de madrugada. Marcos 1:35. A veces se amanecía toda la noche en oración. Lucas 6:12. Se apartaba a los lugares solitarios a orar. Lucas 5:16. Entraba en agonía en la oración. Lucas 22:44. Haz tú lo mismo y serás un héroe de la fe, motivo de gloria para Dios y bendición para los perdidos. Gloria a Dios, un precio que pagar. Oposición y ataques del maligno al ministerio del hermano Gille. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmos 126:6. Para Gille Ávila no había bendición más grande que ver las vidas acudir al llamado de salvación, verlas libres del pecado y de la maldición de la enfermedad. Su caminar con Dios fue uno de mucho sacrificio, ha tenido un precio que pagar. Tuvo que entregar 3 cosas importantes en su vida por amor de aquel que lo salvó. Él es primero que nada, expresaba él. Este fue mi reto. Tuve que entregar el magisterio después de 21 años de trabajo, renunciar a la práctica del deporte que era mi pasión, y, como si fuera poco, fueron muchas las ocasiones que me tuve que apartar de mi familia. Le doy gracias a Dios por mi esposa y ella, quien se dedicó por entero al hogar y al cuidado de mis hijas. No fue fácil, pero Dios tuvo cuidado de ellas. Ha sido un caminar duro, lleno de lágrimas, porque se llora ante Dios y se llora por las almas. Han sido largos días en el estudio de la palabra, de ayuno y oración ante el Señor, buscando su guía, pidiendo y clamando por las almas. Ha habido momentos en que me he sentido triste, me he enfermado, me he sentido débil y sin deseos de seguir. Me han humillado, calumniado, han dicho cuantas cosas de mí, pero siempre me he refugiado en el Señor. Él ha sido mi roca fuerte y alto refugio, mi consolador, mi maestro y mentor. Lo amo más que a mi vida. El hermano Gille recordaría algunas de esas experiencias de oposición. De esta manera, predicábamos la gran campaña en Cali, Colombia. Habían transcurrido como 12 días de campaña cuando de pronto llegó una carta que nos dejó consternados. Era una orden del gobierno municipal suspendiéndonos la campaña. Al otro día publicaron en el periódico que la campaña era un fraude. Para esos días como 12.000 personas habían aceptado ya a Cristo como su Salvador y esperábamos que todo se agigantara. Fue un golpe duro y cruel de Satanás contra miles de pobres que se reunían a buscar la bendición del cielo. No parecía posible hacer nada. Me amenazaron que si no obedecía esa orden me encarcelarían enseguida. La campaña quedó suspendida y yo proclamé ayuno y le expresé al Señor que no comería, ni bebería hasta que no me restaurara la campaña. Parecía imposible, pero la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37,
Amparados en ese versículo nos lanzamos a la batalla. Se llamó a las iglesias de Bogotá y a Puerto Rico. Y miles de hermanos comenzaron a orar. Aleluya. Debilitado por la falta de agua y alimento me tiraba al piso y oraba por horas gimiendo a Dios por la campaña. Al tercer día del ayuno Dios me habló que entregara, que tenía la victoria. Creí a Dios y entregué el ayuno. No sabía cómo Dios haría, pero confiaba en él. El lunes por la mañana fuimos al alcalde. Llevábamos ya 2 días suspendidos. Pedimos audiencia y no nos quiso atender. Sentí entonces ir al palacio del gobernador. No teníamos cita, pero nos presentamos allí de todos modos. En forma sorpresiva y a eso de la 1 p.m. el gobernador llegó al lugar y nos recibió. Llamó al alcalde y lo hizo restaurarme la campaña. Aleluya. Los últimos días de la campaña fueron gloriosos y más de 19,000 personas aceptaron al Señor en las 3 semanas de batalla. La oración y el ayuno movieron la montaña. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo una gloriosa realidad. La derrota se tornó en honra y victoria. Gloria a Dios. Hace algunos años, Dios me llamó a una gran campaña en Caracas, Venezuela. Todo iba adelante en gran bendición. Faltaba ya poco tiempo para la cruzada cuando alguien de Puerto Rico fue a Venezuela y dijo que yo era Jesús solo y otras cosas aún peores. Se formó una atmósfera terrible contra mí y contra la campaña. Ya a solo 2 o 3 semanas para comenzar se iba a lanzar un decreto a todas las iglesias repudiándome la campaña. El hermano Tito Atiles, coordinador de la campaña, me llamó por teléfono y me informó que no había posibilidad de dar la cruzada. Yo sabía que Dios me enviaba y que la campaña estaba en su voluntad. Le dije a Tito: dile a los pastores que esperen unos días, que yo iré a Caracas a verlos personalmente y que entonces ellos decidan. El hermano Tito les informó y decidieron esperar a que yo fuera. Entré en ayuno y oración y le dije al Señor: Dios mío, tú me enviaste a Caracas y no vas a permitir ahora que el diablo me cierre la puerta. Voy a apartarme contigo y no entrego el ayuno hasta que tú no me des la victoria. Pasaron los días orando 10 y 12 horas diarias y rompiendo la obra del diablo y reclamando a Dios la victoria. Al cabo de 9 días, Dios me habló y me dijo que marchara a Caracas, que tenía la victoria. Aleluya. Muy delgado y físicamente débil, marché enseguida a Venezuela. Los que me esperaban en el aeropuerto me dijeron: a menos que Dios no venga con usted, no podrá jamás dar aquí esa campaña. Les dije: Dios viene conmigo y ya tengo la victoria. Aleluya. Estaba seguro que la oración y el ayuno habían roto ya las trabas del diablo. Aleluya. Esa noche me acosté a dormir y de madrugada me levanté a orar. En esa oración Dios me reveló lo que le tenía que decir a los pastores en la reunión de ese día. Anoté con gran cuidado lo que el Señor me reveló y me lo aprendí de memoria. Gloria a Dios. La reunión con los pastores comenzó muy tensa. Me dijeron: ¿está usted dispuesto a contestarnos todas las preguntas que tenemos para hacerle? Les dije: estoy dispuesto, pero antes, permítanme decirles lo que en esta madrugada, Dios me reveló que les dijera. Se quedaron algo extrañados, pero accedieron. Les hablé entonces conforme Dios me había revelado. Al terminar, todo había cambiado. Nos abrazamos. Hubo lágrimas. Algunos me pidieron perdón por las cosas que habían hablado de mí y todos prometieron respaldar la campaña. La obra del diablo había sido rota por la oración y el ayuno. Gloria a Dios. La campaña fue una victoria gigante. Más de 14,000 almas aceptaron a Cristo y Dios obró milagros de todo tipo. Aleluya. La oración y los dones del Espíritu. El hermano Gille diría: la operación de los dones del Espíritu Santo puede ser un factor decisivo para que la oración vaya directamente al problema y sea eficaz. Y en este corto testimonio que nos dejó, nos habla sobre su eficacia. Oraba en ayuno con uno de los hermanos del escuadrón. Él se había estado sintiendo muy decaído espiritualmente por descuidos en la oración y otras fases de la vida espiritual. Oraba con él, cuando de pronto en visión apareció una mano que era semejante a una garra y apretaba algo con gran presión. Le grité al Señor: Dios mío, ¿qué es eso? El Espíritu me mostró que era la presión satánica terrible que había sobre el hermano. Ahí comenzaba la operación de los dones del Espíritu. La visión de la garra era una manifestación del don de palabra de ciencia y la explicación, el don palabra de sabiduría. Interrumpí la oración y le expliqué al hermano lo que había visto. Comenzamos a orar reprendiendo con autoridad de Cristo, y a interceder en lenguas. Siguió un buen rato de oración intensa y al cabo de ese tiempo la visión apareció de nuevo y vi que la garra seguía apretando aún.
pero su agarre no era ya tan firme. Aleluya. Cristo lo dijo que la oración de fe mueve las montañas. Gloria a Dios. Esta nueva visión nos animó a intensificar aún más la potencia de la intercesión. Al rato vino otra visión y frente a mis ojos apareció un pajarito blanco de lo más lindo que se puede ver. No entendía qué significaba, pero el Espíritu me mostró. Los pájaros son libres y se mueven solamente bajo el amparo de Dios. Aleluya. Entendí que la opresión satánica estaba rota y que ahora era solo buscar una llenura del espíritu para recuperar la condición espiritual anterior. Le informé al hermano y me dijo que ciertamente sentía la liberación. Gloria a Dios. Los períodos de oración se tornaban más intensos y prolongados y una noche vi un florero con flores mustias. En la visión pude ver que se caían del florero y flores blancas muy lindas aparecían en su lugar. Id, Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, dile que si permite que esas nuevas flores en su florero se vuelvan mustias no habrá quien se las vuelva a renovar. Era una operación del don de profecía para exhortar al hermano a permanecer firme y sin más altas y bajas espirituales. Primera de Corintios 14, 3. Gloria a Dios. En el séptimo día de aquel retiro espiritual, Dios me dio una última visión y vi aparecer el rostro del hermano y a su lado una bolsa llena de chinas, en Suramérica naranjas. Eran bastante grandes y casi maduras. Luego al lado de la cara del hermano, apareció una botella de aceite y una mano le quitó el tapón. Quedó destapada y llena de aceite junto al hermano. Era tipo del fruto que viene y la unción que vuelve en plenitud sobre el hermano para irse a ministrar. Aleluya. Después del retiro, el hermano, sintiéndose renovado espiritualmente, ha estado bien firme en sus relaciones con el Señor. La oración lo hizo todo, pero la manifestación de los dones del Espíritu ayudó en forma poderosa a que la oración fuera eficaz. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, anhelad los dones espirituales, Primera de Corintios 14, 1. Añade, procurad tenerlos abundantemente para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14, 12. El don de discernimiento de espíritus nos muestra el espíritu operando en la persona y así podemos atacar con la oración el punto preciso para conseguir una pronta victoria. Por la interpretación de lenguas, Dios puede también mostrarnos algo sobre la situación y que así oremos en forma precisa y eficaz. Amén. El ayuno del Señor. El hermano Gille tenía una forma de ayunar distinta a la de los cristianos comunes que consistía que entraba al ayuno, no dependiendo si era de mañana, tarde o noche. Si ahí estaba el problema, pues él decretaba ayuno, no esperando que sea el inicio del siguiente día para empezar, y cuando entraba al ayuno no lo cortaba hasta que el Señor no le dijera que el ayuno se ha terminado. El problema de nosotros los cristianos es que nosotros ponemos la cantidad de días a ayunar, decimos ayunaré por tal o cual cosa y decidimos los días a hacerlo. Pero si ayunamos 2 días y en sí para tener la victoria necesitábamos 3, ¿no sería casi vano el esfuerzo por no haber esperado hasta que el Señor responda? El problema es que tenemos miedo que el Señor tarde en responder. 5, 10, 15 días, quién sabe. Lo único que sabemos es que serán máximo 40. Daniel sabía esto, y esperó 21 días su respuesta. Personas decididas, esforzadas y valientes son los que arrebatan las promesas del Señor. Yo, el comentarista de esta biografía, recuerdo que un día mi suegra se puso mal de salud y fue internada en el hospital. Eran las 10 de la mañana, yo dije ayunaré por mi suegra, pero no lo hice al instante porque ya había desayunado y pensaba que ya no podía ayunar por ese motivo, y decidí esperar el día siguiente para comenzar. No sabía que podía decretar ayuno sin importar la hora o si desayune o almorcé. Lo que importa es que si hay un problema podemos decretar desde ese momento para adelante. Yo tenía mi pensamiento religioso que no se podía y no lo hice. Solo oré por ella ese día, pero en la madrugada soñé que me decían que ya no ayunara por ella, y fue precisamente por esa hora que ella falleció. Y así el hermano con sus experiencias contadas nos enseñó la importancia del ayuno en la vida del creyente. Ahora les traigo algunas de las experiencias del hermano, escuchemos y aprendamos. Él diría, antes de entender lo que era el ayuno del Señor, yo entré en él varias veces. En una ocasión Dios me habló y me dijo, te quiero en ayuno una semana y otra semana. Entendí que eran 14 días sin entregar. Era el ayuno del Señor. Él señalaba los días y en este caso específico me llamaba a hacerlo. Entré en ayuno. Me encerraba todos los días completamente solo en cierto lugar y ahí estaba orando y leyendo la Biblia todo el día. Luego marchaba a mi hogar y tenía culto con mis hijas que eran pequeñas.
y oraba con ellas y le enseñaba la palabra. Al acostarlas seguía orando y leyendo la Biblia hasta que sentía acostarme. Así transcurrieron los 14 días. Cada día me sentía mejor. Oraba de 10 a 12 horas diarias y clamaba por una unción mayor para el ministerio. En esos días Dios me dio muchas visiones sobre el fruto grande que vendría como consecuencia del ayuno. Me reveló la condición espiritual de algunos hermanos a los cuales les hablé después del ayuno. Salí completamente sano y con energías como si no hubiese ayunado. Era el ayuno del Señor. Él puso sus fuerzas y me mostró el número de días a ayunar. Como resultado de ese ayuno, las campañas comenzaron a producir más frutos y más sanidades, y milagros y bautismos del Espíritu eran obrados por Dios. No olvido que en la primera campaña después de este ayuno, en un campo de Utuado, sentí una unción gloriosa para predicar y un gran grupo de almas vino al Señor y milagros fueron obrados por el poder de Dios. Era el primer gran fruto de aquel ayuno. En otra ocasión sentí la necesidad de entrar en ayuno. Oré y le dije al Señor: no entrego hasta que tú no me hables y me digas que es suficiente. No lo entendía en aquellos días, pero entraba de nuevo en el ayuno del Señor, pues dejaba a Él decidir los días. Comencé el ayuno y pasaron los primeros días orando y clamando en abundancia. Me sentía muy bien. Me despertaba siempre muy de madrugada a orar el primer período. Una de esas noches oraba de rodillas como a las 4 de la mañana. De pronto sentí a alguien frente a mí. Me quedé tenso. Sabía que era el Señor. Se acercó más y sentí cuando me echó su brazo alrededor de mi espalda. Su mano quedó al lado de mi cintura. En ese instante me habló y me dijo: Gille, no toques a las puertas de nadie. Entendí que ello implicaba que no tenía que depender de nadie ni suplicarle a nadie sino solo a Él. En ese momento no pude resistir el deseo de tocarlo y extendí mi mano y lo agarré por la muñeca. Fue como si hubiese tocado a cualquier otro hombre. Sentía en mi mano sencillamente la muñeca de una persona. Mientras mantenía su brazo alrededor de mi espalda, volvió a hablarme y me dijo: sonríete. Entendí que me quería decir que si Él estaba conmigo y con su brazo sosteniéndome por la cintura, podía sonreírme con confianza, pues con Él solo podemos esperar victoria. El Señor estuvo por un instante más a mi lado y luego se desapareció. Quedé allí de rodillas, sintiendo una poderosa bendición del Espíritu Santo. Los días siguieron pasando y yo oraba, clamaba al Señor y le recordaba que no entregaría hasta que Él no me lo revelara. En la noche número 16 de ayuno, tuve una revelación y vi una carta que llegó a mis manos y solo decía: el hombre que empezó el ayuno de los 16 días. Entendí que el ayuno había terminado. Oré desde la madrugada y como a las 7 de la mañana, rompí el ayuno y me tomé un vaso de jugo de uva. Después de este ayuno Dios me dio campañas donde se convirtieron muchas más almas que en las anteriores. En otra ocasión sentí el llamado para ayuno nuevamente. Sentía que sería un ayuno prolongado, pero no sabía cuántos días. Oraba buscando dirección precisa de Dios y sentí que estaría encerrado en una habitación sin ver a nadie hasta terminar el ayuno. Así lo hice. No sabía cuántos días serían, pero oré diciéndole al Señor: no salgo hasta que tú me digas que el ayuno ha terminado. No sabía yo que estaba de nuevo en el ayuno del Señor, y en un ayuno decisivo para mi ministerio. Empezaron a pasar los días y oraba y leía la Biblia sin cesar. No es fácil quedarse encerrado en una habitación por días y sin ver a nadie, pero esa era la voluntad de Dios. En esos días el Señor me dio la mayor parte de los tratados de mi ministerio y me dio los títulos de los discos de larga duración que están llevando tanta bendición a miles de almas en diferentes lugares. Fueron días de gran lucha y tuve experiencias muy grandes con Dios. Amanecía el día número 17 del ayuno y estaba tan débil que no podía ni moverme. Oraba acostado en el piso y le pedía fuerzas al Señor y le decía que no entregaba hasta que Él no me hablara. Casi no podía ni hablar de la debilidad. Oraba en el pensamiento: Señor, dame fuerzas. Era mi clamor. De pronto Jesús apareció de pie a mi izquierda. Su figura de hombre estaba allí a mi lado. Mientras lo miraba sentí al Espíritu Santo moverse a mi derecha. El Espíritu se movió como un viento que soplaba y movió mi cuerpo y me lanzó sobre el Señor. En aquel instante Jesús extendió su mano y me aló hacia arriba al mismo tiempo que gritó: ven. Sentí cuando mi cuerpo salió del cuarto a gran velocidad. Me encontré fuera de la habitación. El Señor estaba a mi lado. Hacía un fresco maravilloso. Respiré profundamente. Abrí mis brazos.
Noté que podía flotar en el aire y moverme con gran libertad. El Señor se mantenía en todo momento junto a mí. Volé en todas direcciones junto al Señor y sentía una sensación profunda de descanso. De pronto descendimos y volví a encontrarme acostado en el piso de la habitación. El Señor estaba de pie a mi lado. Antes de desaparecerse me dijo: poderes del diablo. Me avisaba de la gran visitación satánica que iba a tener en ese día. Cuando Jesús se desapareció, di un salto y corrí por la habitación. Saltaba y me movía y solo podía decir: Dios mío, tengo más energías que cuando levantaba pesas. Así era, estaba nuevo. Volví a orar con gran vigor y entusiasmo, pero en breve comenzó la visitación de demonios que el Señor me había anunciado. Muchos entraron en el cuarto y cogieron la figura de algunos de mis familiares a los cuales oprimían. Uno de los que entró tenía la figura de mi mamá, y entendí que era el demonio que la enfermó y casi le causó la muerte. Lo reprendí y salió del cuarto. Otro tocaba guitarra y cantaba y sabía que era el demonio que mantenía a mi papá en el mundo del pecado. Entraron otros que no deseo mencionar debido a las personas que representaban y a las cuales oprimían. Según entraban yo los reprendía y se desaparecían. Algunos salían del cuarto y los escuchaba según se marchaban peleando por el pasillo. Pasaron varios días más y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: 2 ayes. No entendía lo que eso significaba, pero le pregunté al Señor y esa noche en un sueño me dijeron que los 2 ayes eran 2 días más que me quedaban en ayuno. Estos días, el 20 y 21, pasaron y salí del cuarto completamente sano y seguro de una gran victoria espiritual. Después de este ayuno, Dios me proveyó para tirar 14 títulos diferentes de tratados, docenas de programas de radio y grabaciones. Verdaderamente el ministerio amplio nació después de este ayuno. Gloria a Dios. Fueron 21 días de batalla grande, pero el fruto ha sido en miles de almas y de enfermos que han recibido liberación. Era el ayuno del Señor. Él dispuso los días, pero también me dio sus fuerzas y la gran victoria que siguió a esta gran batalla de fe. La oración es el método de Dios para crecer espiritualmente y alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere darnos. Es la fórmula que han tenido que usar los grandes siervos de Dios de todas las épocas. ¿Quieres mayor unción en tu ministerio? ¿Deseas un ministerio de gran fruto? Paga el precio, que aun Jesús tuvo que hacerlo y nosotros no somos mejores que el Señor. Entra en el ayuno del Señor. Es ayuno de victoria, sanidad divina. Con respecto a la sanidad que da el Señor, el hermano Gille diría lo siguiente: toda enfermedad directa e indirectamente, viene del diablo y no de Dios. ¿Estás enfermo? Satanás te ha enfermado, y no Dios, que es amor y misericordia. Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. En las campañas del hermano Gille, ocurrían muchos milagros que no encontramos escritos en la Biblia. Tal vez por lo que dice San Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con relación a esto, el hermano Gille Ávila pensaba que esos tipos de milagros habían sido reservados por el Señor para el tiempo final, explicándolo de este modo: esos milagros no ocurrieron cuando Jesús ministró en la tierra ni por los apóstoles, porque eran milagros para el tiempo del fin. Son 4 milagros específicos que son: rebajar el sobrepeso a la gente, aumentar el bajo peso, poner un arco a los pies planos y arreglar la dentadura a la gente, explicó el hermano Gille Ávila. El primero que yo vi fue el de una jovencita que me dijo: mira lo que Dios me hizo en la campaña anoche. Cuando ella abrió la boca, había una muela empastada en oro, pero lo lindo era que resplandecía. Le dije a la niña: es la primera vez que veo un milagro así. Dile a tu mamá que te lleve donde el dentista y que te revisen bien la boca. Lo que él te diga, mañana vienes y me lo dices. Al siguiente día, vino la niña y me dijo: dice el doctor que ese material no lo hay en la tierra. ¿Que cómo fue eso? ¿Qué pasó? Entonces, pocos días después, sucedió con otra persona. Fue algo que yo no lo esperaba. Esta vez, Dios le puso un empaste en forma de paloma y era el mismo oro que vi en la primera. Se veía todo lo que tiene una paloma: la cola, la cabeza, llenando sencillamente una carie. Y de ahí siguieron los milagros. Ahora mismo, cuando estábamos el sábado pasado en una campaña, una hermanita subió con un niñito muy lindo como de 5 añitos. El Señor le había hecho un empaste que resplandecía y el dentista le dijo que nadie podía hacer una cosa así en la tierra. En una campaña en Nueva York, hace poco, vino un hombre gruesísimo. Les hablé sobre los 4 milagros que el Señor haría en esa campaña.
para que tuvieran la convicción de que estamos en los últimos días. De pronto, vi que ese hombre se estaba agarrando los pantalones, salió corriendo y se fue. Me preguntaba qué le pasaría a ese hombre. Al otro día, volvió y me dijo, ¿usted me vio anoche? ¿Cómo no te voy a ver, un hombre tan gordo? Y luego saliste como huyendo. ¿Qué te pasó? Me dijo que sintió cuando los pantalones le empezaron a quedar sueltos, que cuando vio que se le iban a caer, salió corriendo a su casa. En la mañana se pesó y había rebajado 63 libras en un instante. Eso yo no lo había visto nunca antes en el ministerio. Después de eso, Dios les ha seguido rebajando el sobrepeso a las personas, pero también comenzó a aumentar el bajo peso. Vino una joven alta y delgadita a una campaña, que cuando se oró por los enfermos sintió algo raro en su cuerpo. Sentía que se le iba a romper la ropa en su cuerpo y cuando llegó a la casa por poco no se podía quitar la ropa. Luego, cuando se pesó había aumentado 20 libras en un momento. No es tanto el peso, sino el milagro. Esas cosas nunca las hizo el Señor en su ministerio terrenal ni tampoco los apóstoles, porque era para los últimos días como confirmación de que en cualquier momento nos vamos. Ese es el milagro más grande que yo estoy esperando. Al preguntársele por qué él cree que estos milagros no suceden hoy en día en las iglesias, respondió enfáticamente, bueno, es que si ellos no lo creen, no hay caso, y si no lo buscan tampoco hay caso, porque a las cosas de Dios hay que darle una importancia grande y las iglesias todas deben estar orando por los enfermos en todos los cultos. A veces, pasa una semana y no se ora por los enfermos. Hoy en día, no se supone que haya nadie enfermo en el pueblo de Dios, porque el Señor dijo que el mal no te tocará, ni plaga alguna tocará tu morada. Ver Salmo 91, 10. ¿Y qué significa eso? Que no se enfermaría nunca. Sin embargo, cada vez veo más enfermos en los estadios. Hace poco le pregunté al Señor por qué hay tantos enfermos, y el Señor me contestó, porque no creen. Cuando el diablo viene y le pone un dolorcito, no tienen nada, es una mentira del diablo, porque yo dije que ningún mal te tocará, ni plaga alguna llegará a tu morada. Pero, la gran mayoría corren para el médico, que es un error, porque si Cristo dijo yo soy el que sana todas tus enfermedades, entonces ese es el médico de nosotros. Si clamamos a Jesús, Él no tiene dificultad ninguna para sanar cualquier cosa, sobrepeso, bajo peso, lo que sea. Entonces, lo que hay que enseñarle al pueblo es esta verdad tan sencilla. El hermano pasó muchas situaciones duras con sus hijas, y así contaría la sanidad que hizo el Señor a su hija Doris, cuando el enemigo le puso una enfermedad en los nervios, en mi hogar, con la misma niña, Doris, cuando tenía como 7 u 8 años. El diablo le lanzó un ataque terrible y le puso el baile de San Vito. Eso es, conforme a los médicos, un virus que ataca los nervios y empieza a paralizar a la persona. Y cuando a la nena la atacó eso ya yo estaba prevenido por el Señor. Una noche yo estaba dormido y de pronto el Señor entró en el cuarto. Levantó la mano abierta y me dio un golpe así, yo di un salto y caí sentado en la cama. Entonces el Señor se me paró al lado y me dijo, no temas lo que vas a ver, que yo estoy contigo. Yo estaba muy alerta y dije, algo grande va a pasar. El Señor se desapareció y yo empecé a orar. Pasados algunos días, me puse en ayuno. Cuando Dios previene, uno no se puede descuidar. De pronto aparecieron los síntomas a la niña. Cuando agarraba algo, la mano le brincaba y se le caía. Empezaron a caérsele los vasos y la mamá le regañaba. Yo le dije a mi esposa, ten cuidado, que yo noto que hay algo raro en ella. Según se fue poniendo peor nos dimos cuenta que sus nervios estaban afectados y no podía ni mantener ya un papel en las manos. Todo lo que trataba de sostener, se le caía. No controlaba la quijada y cuando le introducía el alimento en la boca se le salía. Era algo horrible. Al pasar los días, quedó en tal forma que las piernas se le cruzaban al caminar y se caía y ardía en fiebre. Yo llevaba en ayuno varios días, y dije, Señor, esto fue lo que tú me avisaste. Pero no temo, tú estás conmigo, mi hija está sana por tu palabra. No es lo que veas, es lo que creas. Si tú vives por tus sentidos naturales estarás siempre fracasado espiritualmente. Tienes que vivir por la fe, porque la Biblia dice, que no es por vista que andamos, sino por fe. ¿Estás sana, Señor? Tú la sanaste en la cruz. El diablo es un mentiroso. Yo seguí en ayuno sintiendo autoridad de Dios. Le puse las manos en la cabeza de la nena y reprendí. Le ordené al demonio que saliera, pero no era un demonio.
Eran muchos demonios, salían de ella y se me metían a mí por la cabeza como agujas calientes. Muchas agujas calientes entraban en mi cabeza y tenía que quitarle las manos a la nena y ponerme yo las manos y reprenderlos de mí mismo. Dios dándome una lección muy objetiva y enseñándome, en la batalla contra Satanás, que no era un virus como dicen los médicos, sino una legión de demonios que se había apoderado de la niña, esperando en fe, y ahí estuvimos en la batalla mi esposa y yo. Oramos y yo le decía a mi esposa, ¿tú crees que Dios la sana? Seguro que sí, esperamos en Dios, decía ella. Yo lo hacía para probarla. Yo estaba predicando. Todas las noches dejaba la nena en mi casa. Mi esposa se quedaba con ella y yo salía a predicar. Oraba por los enfermos y milagros gloriosos se operaban y al regresar encontraba esa tragedia en mi casa. Veía aquel cuerpecito tirado en la cama, tan delgadita. Ella era una nena gordita, bien linda. Ahora estaba flaquita, hasta daba miedo verla. Me miraba a los ojos como una lunática. Yo trataba de hablarle y su mirada estaba fija. Una cosa horrible. Yo decía, está sana por tu palabra. El diablo es un mentiroso, está sana. Al cabo, como de 9 días, yo oraba una noche en una iglesia por muchas personas, y había una señora con un nene en los brazos. Cuando le puse las manos al nene, dije, Señor, por el nene y por mi nena. Oré, reprendí y me fui. Cuando iba por la carretera guiando mi automóvil, oí la voz del Señor, cuando me dijo, mañana la nena come sola. Me bañé en lágrimas y dije, Señor gracias, tú eres fiel y verdadero. Llegué a mi hogar, oré un rato, era tarde, mi esposa se había acostado. Me levanté a las 5 de la mañana y oré otro rato. A las 8 llamé a mi esposa y le dije, prepárale un cereal a la nena. Siéntala a la mesa en la silla y ponle la cuchara en la mano, que el Señor me dijo anoche, que hoy iba a comer sola. Ella no podía sostener un papel en las manos, la quijada no funcionaba, le poníamos la comida en la boca y se le salía. La sentamos a la mesa, mi esposa la sostenía, le pusimos la cuchara en la mano y la mano quedó firme con la cuchara sostenida. Abrió la boquita, la primera cucharadita de avena se la introdujo en la boca, y según la comía, mi esposa y yo llorábamos dándole gracias a Dios. Señor, sabíamos que estaba sana, el diablo es un mentiroso y tu palabra es verdad. La gloria es para él. Dos mundos observan la batalla. Cuando yo oraba después de rodillas, dando gracias a Dios, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, mi siervo, dos mundos observaban la batalla, mis ángeles y yo, y el diablo y sus ángeles. El diablo me decía, ¿a qué va al médico? ¿A qué va al especialista? ¿A que no cree tu palabra? ¿A que duda? Y yo le decía, ¿a que espera en mí? Mira, hermano, es mejor morirnos e irnos para el cielo que avergonzar el nombre del Señor. Tú tienes las armas espirituales poderosas para derribar fortalezas, la palabra de Dios, la oración de fe, el ayuno y la que Dios nos ha dado para esperar en fe hablando victoria. Y Dios nunca fallará en cumplir ninguna de sus buenas promesas. Dios ha prometido sanar nuestras enfermedades. Son promesas para sus hijos. No te resignes a estar enfermo. Rebélate contra la enfermedad. Habla solo la palabra y muévete como sano. Es necesario entregarnos a Cristo de corazón. Cuando tú rindes tu corazón a Cristo y le aceptas como Salvador, su sangre te limpia de pecado y vienes a ser hijo de Dios. Él no fallará entonces en sanarte, si tú se lo pides. Acepta a Cristo como tu Salvador y reclama sus promesas. Sé sano ahora. El Señor te dice, yo soy tu sanador. Pérdida de sus 2 hijas. Una de las etapas más difíciles que pasó el hermano Gille, en su peregrinación sobre esta tierra, fueron la muerte de 2 de sus hijas, Ilia y Noemí, siendo la muerte de su hija Ilia la más trágica de las 2, causándole tanto dolor por la forma que sucedió, que en un principio albergó falta de perdón al asesino de su hija, que como siervo de Dios que fue, supo dejar sus cargas al Señor y llevar la carga ligera del perdón, que le hizo prosperar más en su vida espiritual. Fue en el 1989 cuando Carmen Ilia Ávila, hija del evangelista, fue asesinada por su esposo. Esa fue una de sus mayores pruebas que le sucedió. Él la llamaría la prueba más grande que le tocó vivir. Ella residía en los Estados Unidos donde conoció a su esposo. Ambos le dieron la espalda al Señor y comenzaron los problemas. Él contaría este acontecimiento de este modo. Mi hija decidió separarse. Un día, los niños recibieron a su papá en la casa cuando ella todavía no había llegado del trabajo. Ahí la esperó y con un cuchillo la mató. Cuando me trajeron la noticia estaba yo sentado aquí mismo. Yo oraba por ella todo el tiempo, así que le dije, gracias, Señor, que salvaste a mi hija,
aunque ella se había apartado del Señor. Como yo tengo una promesa de Dios de que Él salvaría a mis hijos, yo le dije que no me tenía que explicar nada. A los días, Dios me la mostró vestidita de blanco con un rostro de alegría, de gozo. Aunque no le pedí confirmación, Dios me confortó mostrándome lo linda que estaba. Y a los 2 o 3 días, volvió y me la mostró. Estaba acostada en el piso amarrada con cadenas, y entonces vi y escuché que las cadenas se rompieron, y ella se levantó y empezó a subir, riéndose. Después, el Señor me dio una última más. Es que Dios es mucho más lindo de lo que nosotros mismos creemos. Vi un automóvil, pero aquel automóvil era una belleza tan grande, que no he visto cosa igual en la tierra. Cuando me acerqué, había una persona sentada en el asiento de atrás, y cuando me asomé era mi hija. Yo le dije, Ilia, pero qué linda tú estás. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, Dios te la trajo para que tú veas cómo está, que Dios no falla en cumplir su palabra y des ese testimonio a otros. Tiempo después a este suceso, Gille Ávila visitó en la cárcel al padre de sus nietos, quienes vinieron a vivir con sus abuelos luego de la muerte de su madre. No sin antes haber orado y ayunado por esa visita, allí le habló del amor perdonador del Señor y de lo que Dios le había mostrado de su hija. El hombre se arrepintió y le servía a Dios dentro de la cárcel, según las noticias que recibieron posteriormente a su visita. En el 2009, Ávila volvió a perder otra de sus hijas, la pastora Iris Noemí Ávila Talavera, quien murió en un accidente vehicular el 28 de abril en Venezuela. La predicadora, Noemí Ávila Talavera, tenía 56 años de edad. El féretro, con el cuerpo físico de la hermana Noemí, se expuso en la iglesia pentecostal Mi, ubicada en el barrio Pueblo de Camuy. Allí acudieron cientos de amigos del ministerio Cristo Viene, dirigido por el padre de la fenecida, el hermano Gille Ávila, dando una oración al Señor de este modo, durante el culto religioso en el que había decenas de líderes religiosos. Padre, Dios mío, estoy con sinceridad profunda, contento porque mi hija está contigo. ¿Cuánto no daríamos los que estamos aquí por estar contigo ahora? Ya mi muchachita está allá. El Señor no tenía que explicarme a mí nada, pero el Señor es tan y tan lleno de bendición que me explicó, comentó Ávila. En estos minutitos que vienen busca a Dios con todo, pídele a Dios que cuando suene esta trompeta estés listo, exhortó a los presentes. El evangelista dijo que Dios le explicó que se había llevado a su hija para que no estuviera en la tierra durante los tiempos difíciles que se acercan. La hija del hermano Gille fue sepultada a la espera de la resurrección en cuerpos de gloria, en el cementerio Remanso de Paz en Camuy, Puerto Rico. A eso del mediodía, la comitiva fúnebre salió del templo y recorrió las calles del pueblo hasta llegar al Camposanto, donde fue enterrada la pastora en medio de una amenaza de lluvia que no llegó hasta que se depositó el féretro. A la pastora Noemí Ávila, quien tenía su ministerio lleno del Espíritu Santo en Venezuela, le sobreviven sus hijos Miguel, Zulabel Nicole y Sunaoli Sequina Sánchez Ávila. 2 de los 3 hijos de la pastora despidieron el duelo y agradecieron la solidaridad que han recibido. Sabemos que mi mamá está en el reino de los cielos, más allá de todas las estrellas. Sabemos que, en todo, Dios se mueve con propósito, aunque para nosotros no es fácil, es dolor. Y si estamos aquí es sencillamente por la fuerza del Señor y por las oraciones suyas, dijo Miguel. Asimismo, Zulabel expresó que tuvo una mamá excelente que dio toda su vida por lo que Dios le llamó a hacer, el cambio al vegetarianismo. En una entrevista al ser consultado sobre su cambio al vegetarianismo, él diría que esa es la pregunta más fácil que le hacían, y relataría que eso sucedió por una experiencia que tuvo en un ayuno, para una campaña en Nueva York. Lo que sucedió fue que en una madrugada como a las 5 de la mañana, comenzó a sentir algo sobrenatural y al abrir los ojos, vio al Señor que le apuntaba con el dedo y le dijo, te tengo a frutas y vegetales. Desapareciendo al instante, nada más que eso. El Señor no esperó respuesta, simplemente era una orden y el siervo desde ahí se hizo vegetariano. Eso no quiere decir que todos tengamos que hacernos vegetarianos. El Señor tiene sus propósitos y Él sabe el porqué de las cosas. Imagínense que el Señor, en un tiempo pasado pidió a su siervo George Fox, líder de los cuáqueros, que no se saque el sombrero ante sus semejantes, y no los trate de usted. Los cuáqueros eran hombres honrados y de admirable convicción cristiana, y solo por estos detalles fueron muchos de ellos aborrecidos, propiciándose con ello su expansión por el mundo como sucedió con los primeros cristianos. Así se podría decir que el Señor pudo ver en su siervo Gille
la necesidad de tener una dieta blanda por sus constantes ayunos y por eso le pidió tal cosa. Solo Dios lo sabe. No nos toca a nosotros el juzgar aquello. Gille Ávila en la presencia del Señor. El evangelista José Joaquín Gille Ávila partió a estar a la presencia del Señor, porque los cristianos fieles no mueren, el 28 de junio del 2013, un día viernes en la mañana, en su residencia de Camuy, Puerto Rico. Ávila, quien llevaba 53 años sirviendo en su ministerio, terminó su peregrinaje en este mundo a sus 87 años mientras dormía. Su deceso ocurrió a eso de las 9:30 de la mañana. Partió súbitamente. Fue una pérdida para todo el mundo. El hombre alcanzó a millones de personas por su testimonio. Estaba delicado de salud, y había sufrido algunos derrames cerebrales, pero dentro de todo estaba activo en el ministerio. Era un hombre jovial, alegre y feliz. Todos los que lo amaban y reconocían su servicio entregado al Señor, sintieron la pérdida. La comunidad cristiana y pastores de todo el mundo expresaron su dolor por la partida del hermano Gille Ávila. Nuestro hermano, evangelista, Gille Ávila está hoy caminando por las calles de oro. El siervo ha partido a morar con el Señor. En el cielo hubo una fiesta inmensa, para recibir a nuestro muy querido hermano evangelista. Gille Ávila partió a morar con el Señor. Peleó la buena batalla y acabó la carrera. Es un gran ejemplo a seguir, por su integridad, continua búsqueda con Dios y la pasión evangelista. Fue un gran evangelista. Ahora descanse en paz Gille y a disfrutar su recompensa después de una larga jornada, vida, de trabajo. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Con la partida a la presencia del Señor de José Joaquín Ávila, mejor conocido como Gille, termina un ciclo histórico de lo que se puede llamar el evangelismo pentecostal de masas en América Latina, del cual, sin duda, el predicador puertorriqueño fue su representante más sobresaliente. Su singular estilo de ministrar la palabra, el énfasis sencillo de su mensaje, su ascetismo personal, su vida íntegra y consagrada a Dios, junto a la profunda pasión y fe con que proclamaba a Jesucristo y llamaba a las personas al arrepentimiento, colocaron a este hombre, por la gracia de Dios, en la cumbre de los evangelistas hispanos de su época. Su persona y mensajes estuvieron presentes en muchas regiones del mundo, teniendo un ministerio admirado y respetado por gentes de diversas creencias. Tenía, junto a su carisma, integridad y sencillez, no solo una gran capacidad de convocatoria para sus actividades evangelísticas, sino también el don de conciliar y unir. El mejor ejemplo de perdón, conciliación y amor cristiano fue el que dio ante el victimario de su hija Carmenilia, asesinada en 1989, en un episodio de violencia doméstica. Gille se las arregló para llevarle a la cárcel el mensaje de perdón y amor del Evangelio de Cristo al mismo hombre que había terminado con la vida de su hija, en una escena de reconciliación y perdón que habla mejor que sus prédicas de la forma en que estaba enraizado el amor de Cristo en el corazón de este hombre, en sus inicios. En el contexto de una gran lucha ideológica de marcados contrastes y confrontaciones tanto políticas como religiosas, surgió como un evangelista iconoclasta, radical, ardoroso, enérgico e impulsivo, cuya vehemencia se fue atenuando con el tiempo, la experiencia y el conocimiento, hasta perfilarse, antes que nada, como un ser íntegro, calurosamente receptivo y con evidentes y tiernos sentimientos pastorales. Al momento de partir con el Señor, su ministerio, por su estado de salud y edad, había menguado en su intensidad, pero su firme fe, su apasionado apego al Evangelio sencillo y su entrega sin reservas a la causa de Cristo, le otorgan un lugar como uno de esos hombres que dejan huellas y marcan épocas. Los sermones de Gille se inscriben en el esquema teológico del pentecostalismo clásico que proclama que Jesucristo salva, sana, bautiza, y retornará pronto a esta tierra. Su figura y estilo se hicieron familiares para creyentes y no creyentes. Sin duda que su impronta forma parte de la identidad evangélica pentecostal. Muchos de los que hoy son teólogos, pastores, periodistas, escritores, empresarios y profesionales de diversas ramas, se convirtieron al evangelio a través del mensaje sencillo de este evangelista itinerante. Gille Ávila escribió más de 16 libros, algunos siendo éxitos de ventas, como La ciencia de la oración, El ayuno del Señor, Pasará la iglesia por la gran tribulación, y su más reciente, Mis experiencias con Jesús. De este último explicó que contiene 63 experiencias que él tuvo exclusivamente con Jesucristo. Gille Ávila no moriría. No quiero terminar sin tocar este tema,
ya que fue usado por sus enemigos para atacarlo aún con más fuerza después de su partida. En algunos de los opositores al hermano Gille es comprensible esta postura. Lo digo así, ya que son partícipes de la doctrina que los dones espirituales ya no están activos en estos tiempos, lo cual el hermano Gille contradecía, y yo no evito el tema, porque sé, y muchos sabemos que el deseo del hermano Gille siempre fue el ser arrebatado junto con la iglesia, ese era el anhelo de su alma, y entendemos que cualquier cristiano debería tener ese mismo deseo para no perder la dirección a donde vamos, y pienso que lo que reforzó más aquel deseo cristiano de ser arrebatado y no sufrir la muerte física, fue por la experiencia que él dijo tener cuando era niño, que cuando pasaban cargando a alguien en un ataúd, para un entierro, él se quedaba mirando aquello, como que le impresionaba y sentía una voz interior que le decía, a ti nunca te sucederá eso. Pero eso no quiere decir que el Señor le asegurara que él nunca moriría físicamente, solo que eso era el anhelo de su corazón, como él explica en su libro Dones del Espíritu, en la página 41, donde enseña que podemos recibir palabras en nosotros de tres fuentes, por el espíritu del enemigo, por el espíritu del Señor y por el espíritu de hombre, que son los anhelos nuestros. Como él mismo escribió diciendo, cuando usted sienta que viene el impulso de la profecía sobre usted, medite primero y ore, Señor, ¿eres tú? Muéstrame si eres tú, confírmame si eres tú, pruebe ese espíritu, porque cuando usted hable los demás lo van a juzgar, pues el que tiene el don, ese es el que tiene que juzgar primero. Piense con cuidado primero, pues puede ser de Dios el espíritu que le está hablando y puede no ser de Dios, porque usted tiene también su espíritu humano que habla y una mente que piensa y se puede equivocar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. También está el diablo, que a eso vino, a engañar y a tejer mentiras, pues él es padre de toda mentira y es el corruptor de las mentes. A lo que a mí, humildemente me parece, no quiere decir que a ustedes les deba parecer lo mismo, es que fue un anhelo que él tuvo desde niño que nació de su espíritu, ya que haya venido del maligno lo descarto, porque con la batalla que el hermano le dio, no le convenía que viva pensando que no moriría físicamente, sino que sería arrebatado, haciendo acrecentar su esfuerzo cada día en la obra de Dios, antes que el Señor se llevara al hermano Gille. Ya había hermanos que decían que el Señor les había revelado que el hermano moriría físicamente, lo cual se cumplió. Aún uno dijo que el Señor le reveló que se llevaría al hermano aunque él sabía que el deseo de él era ser arrebatado junto con la iglesia. Por eso lo que a mí me parece es que fue un anhelo que él tenía en su espíritu, y ese anhelo, de no desear la muerte, es lo que le hizo sentir aquella experiencia cuando niño, sea eso o no, o que el Señor decidiera al final llevárselo para evitarle sufrimientos futuros al siervo, o por su simple soberanía, el Señor lo sabe. Lo que sí sabemos, es que eso no quita las cosas grandes y maravillosas que el Señor hizo a través de su siervo, con multitud de almas salvadas que van en camino a la patria celestial o que ya entraron a ella. Y lo que sí se puede ver claramente es que el ministerio que el Señor le dio a su siervo fue un ministerio de los últimos tiempos, centrado en la venida del Señor Jesucristo. Todo siervo fiel a su Señor, vive esperando su venida como las vírgenes sensatas de la parábola del Señor. Y así vivía el hermano Gille, esperando la venida de su Señor cada día. Eso era lo que lo mantenía despierto y vigilante y eso era lo que transmitía para que otros también lo hagan. En estos tiempos la iglesia ha perdido ese sentir y se ha inclinado a las cosas materiales, buscando solo bendiciones terrenales. Como si para siempre estaremos en este lugar, no nos olvidemos que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. Si nuestros hijos o nietos algún día nos preguntaran quién fue Gille Ávila, sencillamente les podemos responder, un hombre fiel al Señor y obediente a su palabra. Por eso quiero terminar esta corta biografía de nuestro hermano Gille, con esta exhortación suya a la Iglesia de Jesucristo. Los creyentes no deben perder tiempo. En los días que no haya cultos y a las horas fuera de los cultos reúnanse a orar en las casas. Clamen por un avivamiento final y decisivo antes del rapto para que millares escapen antes de que la puerta sea cerrada. Iglesia de Cristo, el llamado es a orar. Orad en todo tiempo que Cristo viene y los tibios se quedarán. Orad sin cesar para que el fuego caiga en todas las denominaciones. Iglesia de Cristo, responde al llamado, es ahora o nunca. Pronto viene la noche y ya nadie más podrá trabajar. Iglesia de Cristo, levántate en pie de guerra. Lánzate a la batalla de la oración, que el tiempo está cerca y la hora ha llegado de conquistar las últimas grandes victorias para el Señor. Por compasión, por misericordia a la humanidad perdida,
y aún por amor a ti misma, Iglesia de Cristo, levántate y comienza a orar que pronto será tarde para toda la humanidad. Orad, orad, orad y la gran victoria coronará nuestras cabezas. Aleluya. Maranata, Cristo viene.